Buenas tardes, mi nombre es Abel Quibeltó, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y voy a estar moderando esta actividad conmemorativa. A 43 años de la desaparición de la compañera Beatriz Perocio, y en homenaje a su lucha, conmemoramos el Día del Psicólogo y la Psicóloga víctima del terrorismo de Estado. Recordamos y reivindicamos a quien fue la primera presidenta de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina. Esta es una actividad organizada en conjunto desde la Secretaría de Derechos Humanos con la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina, y para dar inicio a esta actividad le voy a dar la palabra al presidente de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina, el compañero Beto Luz. Beto, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Particularmente gracias a tres grandes compañeras que hoy día nos hacen el aguante importante de compartir sus experiencias: Ana María Careaga, Ana Iliovich y Adriana Beade. Muchísimas gracias por haber aceptado el convite de poder compartir con nosotros y con el resto de los y las ciudadanos que están viendo a través de los distintos canales vuestro relato de vida en el marco de este día que es tan especial para aquellos psicólogos y psicólogas comprometidas con la lucha por los derechos humanos, como es el Día Nacional del Psicólogo, de la Psicóloga víctima del terrorismo de Estado. No solo es un homenaje a Beatriz, es un homenaje que hacemos hoy día a los 110 psicólogos y psicólogas desaparecidas, a más de 66 estudiantes desaparecidos, a casi 500 trabajadores de la salud mental de todo el país que sufrieron la desaparición, y a todos aquellos que de una manera u otra han sido víctimas del terrorismo de Estado, explicando una vez más en estos tiempos de negacionismo las características que tiene el terrorismo de Estado y cómo ha dejado la huella que dejó en nuestra República. Agradecerles en nombre de la Federación a quienes nos acompañan en el Zoom y a los quienes nos están viendo por algún tipo de pantalla. Con todos ustedes, sin duda nos une un afecto recíproco, por lo menos con todos los que están acá en el Zoom, y nos une la posibilidad de discutir sobre alguna temática que es sumamente importante para nosotros, que es el desarrollo de la salud mental en clave de derechos humanos. Casi siempre, cotidianamente, todo lo que tiene que ver con derechos que tienen algunos grupos, siempre hay minorías que intentan resistir, ya sea por intereses corporativos, por filiaciones políticas, por cosmovisiones del mundo. Hay algunos sectores que tienen la necesidad de que los grupos que exigen ciertos derechos que no tienen, no los obtengan nunca, y cuando los obtienen, porque se dan condiciones sociopolíticas, culturales en una sociedad, intentan cada tanto volver a manoteárselos. En Beatriz, en la imagen de Beatriz, nosotros tenemos la posibilidad de que a partir de sus palabras y a partir de su lucha y a partir de su ejemplo, tengamos un faro que permita que cada uno de nosotros tenga cierta fortaleza para transmitírsela a sus pares, a sus compañeros, a sus compañeras, y de esa manera intentar luchar para que los derechos de las personas que tienen menos que nosotros vayan creciendo. Particularmente en un ámbito como el de la salud mental, siempre nosotros decimos que nuestros recursos, cuando estamos atravesando alguna situación de salud mental medio complicada, nuestros recursos por ahí son medio flojos, y cuando son medio flojos necesitamos que haya un Estado cuidando mis derechos, porque son absolutamente vulnerables en esa instancia. Se dan días especiales, el de ayer y el de hoy, porque conmemoramos en gran parte la posibilidad de hacer uso de la memoria como un instrumento de acción colectiva y de acción política colectiva. La Viviana, andaba por ahí una compañera, siempre me dice que Constantino en la época del Imperio Romano tenía un par de castigos para los cristianos, y eran dos: uno el exilio, es decir, perder la noción de lo propio, y el otro castigo que imponía era que te borraban el nombre, que te anulaban en el marco
del proceso de la memoria para los otros. La memoria es central, es constitutiva de nosotros y es necesaria que la repliquemos de la mayor cantidad de formas posible, no solamente por hacer ese ejercicio, sino centralmente para que no repitamos cuestiones en donde nos equivocamos. Entonces, a partir de esa memoria, a partir del homenaje a Beatriz, sin olvidarnos, y quiero decirlo acá de otra maestra que hemos tenido muchos de nosotros, como es Mirta Clara, pero anclados en la imagen de Beatriz, fue que un 29 de marzo del 2009, la Asamblea de la Federación de Psicólogos decidió nombrar el 8 de agosto como el Día Nacional de Psicólogos y Psicólogas Víctimas de Terrorismo de Estado. Y a partir de allí es un gusto, es un placer que los y las presidentas de colegios y asociaciones estén permanentemente compartiendo estos espacios que vamos organizando en función de hacer, no solo de la memoria, sino de la palabra de Beatriz, del ejemplo de Beatriz, un mojón de donde ir articulando también nosotros las políticas que hacen falta en el marco de esta sociedad para que cada vez más y más argentinos y argentinas tengamos más y más derechos. Les agradezco nuevamente la posibilidad de Ana María, a Ana y a Adriana de compartir con nosotros este rato. A todos ustedes les dejo un fraternal abrazo y muchísimas gracias por prenderse en estas cuestiones que armamos desde el colectivo de psicólogos y psicólogas de la República Argentina. Muchas gracias, Beto. El secretario de Derechos Humanos de la Nación lamentablemente no va a estar presente hoy, así que le voy a dar la palabra en representación de la Secretaría de Derechos Humanos a Leonardo Gorbach. Leonardo es director nacional de protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Leo, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a Betty, muchas gracias Beto, compañeras y compañeros. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Les traigo el saludo de Horacio Pietragara, que efectivamente estaba previsto que participara de las actividades del día de hoy, pero está con un temita de salud que le he posibilitado compartir este espacio, pero bueno, en nombre de él y de la Secretaría, saludarlos, renovar nuestro compromiso. La agenda de la Secretaría de Derechos Humanos es una agenda que no solamente promueve la memoria, la verdad y la justicia en términos de acompañar y promover los juicios para que haya juicio y castigo a los responsables de la atroz dictadura cívico-militar que vivió nuestro país, sino también en retomar las agendas de esos luchadores y en particular tratándose el día de ayer de este homenaje, este recordatorio a Beatriz Perocio, un compromiso muy fuerte en trabajar en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Hoy tuvimos la oportunidad de descubrir una placa en memoria de Beatriz en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Compartimos allí un acto muy emotivo, pudimos charlar de esa historia de lucha de tantos compañeros y compañeras que desde el campo de la salud mental mostraron con experiencias creativas, novedosas, revolucionarias, que era posible sostener una atención de la salud mental digna, respetuosa de los derechos de las personas, que el manicomio no es necesario para dar respuesta a los problemas de salud mental de la población. Y pudimos conversar también de cómo ese proceso de la dictadura no solamente desapareció a 30.000 compañeros y compañeras, sino que también interrumpió esos procesos que nos costó tanto después remontar. Y muchos años después pudimos construir esta Ley Nacional de Salud Mental, que tanto nos cuesta implementar y que todavía tenemos que discutir, porque como decía Beto recién, siempre hay resistencia, siempre va a haber voces en contra, pero la memoria histórica de aquello que se pudo hacer en aquel momento está, los compañeros y las compañeras para poder llevarlo adelante también están. Hoy Graciela, al finalizar la charla, Graciela, la hermana de Beatriz, me decía que hay un tema del que
poco se menciona respecto de la lucha de Beatriz, que era la mirada que tenía ya en aquel momento sobre la medicalización, incluso la medicalización de las infancias. Decía, esto está pasando en Estados Unidos, se va a venir acá, hay que estar muy atentos, hay que tener mucho cuidado. Y Graciela razonaba que tal vez también esas expresiones que ella tenía y esa lucha que ella tenía también formaron parte bueno, de lo que terminó pasando después, ¿no? Bueno, hoy la memoria, entonces, y la justicia también consiste en honrar esas vidas y esas luchas, trabajando día a día para transformar el sistema de salud mental. Y sé que en eso estamos todos los que estamos aquí, veo gente de distintas provincias, Ana Moni de La Pampa, bueno, Abigail, un gusto, la subsecretaria de Derechos Humanos de mi provincia de Tierra del Fuego, que está aquí presente, INPE, CONICET, gente de Santa Cruz, bueno, de todas las provincias. Sabemos que somos un colectivo comprometido y que nos tenemos los unos a los otros y que eso es lo mejor que nos puede pasar, sostener esa unidad, ese colectivo y saber que cada uno en su lugarcito está trabajando para honrar esas memorias. Así que muchas gracias y un gusto compartir este espacio con Ana María y con Adriana, a la que aprovecho para decirle aquí que la quiero mucho y que hemos compartido muchas cositas en todo este tema. Gracias. Muchas gracias, Leo. También hay muchos saludos y mensajes en el chat de YouTube, donde estamos transmitiendo esta charla. Damos inicio a este diálogo, homenaje a Beatriz Perocio. Voy a presentar a la primera compañera que va a hablar, que es Ana María Cariaga. Ana María es psicoanalista, docente de la UBA y de la Universidad Atlántica, y también es detenida desaparecida. Ana María, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto encontrarnos en una instancia como esta, en estos diálogos en homenaje a Beatriz Perocio, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Psicólogo y la Psicóloga Víctimas del Terrorismo de Estado. Quiero agradecer la invitación a Beto Muñoz, a Marcelo, a los compañeros y compañeras de la Secretaría de Derechos Humanos, a Horacio, que no pudo estar, también saludar a Delqui, a Leonardo. Un saludo también a mis compañeras de mesa, Ana, Adriana, y a quienes nos acompañan acá en estos cuadraditos que son ahora los espacios que transitamos para cuidarnos y cuidar al otro, a la otra, y también a los que nos acompañan desde otras instancias. Es para mí un honor, entonces, estar acá honrando la memoria de Beatriz Perocio, quien fuera presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Hoy escuchamos la actividad anterior, también estuvimos en una que le siguió con ese acto de apertura a Beatriz y luego la apertura del posgrado de invierno de la Universidad de La Plata. Así que, bueno, realmente es muy importante recordar a estos compañeros y a estas compañeras que fueron desaparecidos en una época en que pensar era un peligro, y particularmente la relación entre el pensamiento y la acción, ¿no? Que podemos pensarla como una praxis que siguieron Beatriz y las y los detenidos desaparecidos, que ponían en juego su coherencia y el compromiso de esa generación, podemos decir, como ya se nombró acá, que abrazó una causa justa, una causa emancipatoria, que se comprometió con la realidad de su tiempo. Como sabemos, Beatriz estuvo secuestrada en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, conocido como el Vesubio. Varios de sus compañeros y compañeras de cautiverio dieron testimonio de la mortificación de su cuerpo, y en el marco de la tortura y de la aplicación de todo tipo de tormentos a las personas que pretendían desaparecer para siempre, quebrantar respecto de sus elecciones de vida, de sus opciones militantes, la recuerdan con mucha admiración, con mucho afecto. Y sabemos también que el autodenominado proceso de reorganización nacional apuntaba precisamente a eso, ¿no? Con esto de esta lógica de la reorganización
a destruir las redes sociales solidarias, el lazo al otro, a la otra, a sembrar el terror mediante esta metodología aberrante de secuestro, tortura, desaparición, justamente para crear las condiciones de implementación de modelos económicos neoliberales que habrían de profundizarse luego en toda la región, porque bueno, sabemos que las dictaduras fueron en toda la región, con un acelerado proceso de concentración económica en manos de muy pocos y en desmedro de la mayoría de la población. Por eso el terror no fue el efecto buscado solamente respecto de quienes se nombra como víctimas directas, sino que estuvo dirigido al conjunto de la población. Por eso decimos también que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, ofenden y lesionan, como su nombre mismo lo indica, a la sociedad en su conjunto. Ofenden la condición humana. En consecuencia, nos conciernen a todos y todas. Y en este sentido, cabe introducir en estas reflexiones la pregunta por la condición humana, ¿no? En tanto psicólogos, psicólogas, psicoanalistas, profesionales de la salud mental, y en consecuencia también los debates culturales, aquellos que atañen a la subjetividad. Podemos decir que operan sobre la cabeza de la gente, porque en la época a la que hacemos referencia en este encuentro, uno de los modos a repetición con los que el poder defendía sus intereses era mediante gobiernos dictatoriales. Hoy hablamos de nuevas o renovadas, podemos decir, estrategias de dominación que no excluyen los golpes. Vimos la experiencia en Bolivia y el papel penoso, lamentable de complicidad que tuvo el gobierno de Macri, pero también interpelamos estrategias de dominación que también apuntan a la cabeza de la gente, pero en un mundo atravesado por una crisis civilizatoria que degrada aún más la vida, que pretende reducirla a pura mercancía, como en los campos de concentración a puro desecho. Por eso es tan importante poder pensar la relación dialéctica entre ese ayer, que no deja de tener efectos, no deja de escribirse, no deja de interpelarnos, y los modos en que los discursos neofascistas atacan hoy a gobiernos populares que defienden la vida de la gente. La disputa también, entonces, los desafíos, son cómo construir sociedades más justas, y en ese marco se inscribe la lucha que llevaba adelante Beatriz desde ese compromiso militante al que aludíamos, que se reflejaba en su militancia política, gremial, pero también, como la recuerdan sus compañeros y compañeras, en su condición de persona de bien. Y para tomar algo que atañe a mi propia experiencia, posición enunciativa a la que fui convocada, quisiera retomar esto de la condición humana, ¿no? Me pedían que hablara de mi testimonio. Yo fui secuestrada en junio de 1977, cuando tenía 16 años, estaba embarazada de menos de 3 meses, y permanecí casi 4 meses en un lugar dependiente de la Policía Federal y del primer Cuerpo de Ejército. Releía en estos días los testimonios de compañeros y compañeras que vieron a Beatriz, como les decía, en el Vesubio, donde fue llevada cuando la secuestraron, y pensaba en la sistematicidad de un método que se replicaba en cada uno de estos lugares de muerte, de horror, en cada uno de estos cuerpos. La pregunta que me surgió a mí en esas condiciones, entonces con mis 16 años, fue la pregunta por la condición humana. ¿Qué es lo que nos atañe a nosotras, a nosotros como profesionales? Parada ahí en medio del lugar donde estábamos hacinados, vendados, encadenados, la pregunta que surge es ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía haber gente capaz de cometer semejantes atrocidades? Y es este un interrogante que sin duda podemos respondernos desde varias perspectivas y enfoques. Hubo, como siempre decimos, ¿no?, motivaciones económicas, políticas, sociales, análisis absolutamente necesarios para poder leer, interpelar la realidad en la que estamos inmersos, pero también desde nuestro oficio, nuestra práctica, nuestra profesión, el aporte que se puede hacer, que podemos pensar, la otra vuelta que le podemos dar al asunto, para decirlo de algún modo, cuando se habla de estas nuevas estrategias de dominación, cuando pensamos lo que se ha dado a llamar la colonización de la subjetividad, es poder pensar precisamente desde estos enfoques culturales. Freud decía en El malestar en la cultura que los seres humanos son capaces de cometer las peores atrocidades
si saben que no van a ser condenados por ello. Por eso acá fue y es fundamental la lucha histórica y sostenida del movimiento de derechos humanos, de las madres, las abuelas, que en su origen, ¿no? Y las madres frente a esa pérdida más preciada para una madre que su hijo o hija, frente a la desaparición, podemos decir, de una parte de sí mismas, deciden salir al ruedo para hacer de la desaparición la presencia permanente de una ausencia. Y en ese acto, que podemos pensarlo, que tiene el estatuto de una invención, porque las madres, las abuelas inventaron un modo inédito de confrontación con los gendarmes del poder, en ese acto fundaron un contrato social, instituyeron los derechos humanos efectivamente como la columna vertebral de este país. Las madres dicen, a nosotras nos parieron nuestros hijos, nuestras hijas, y la desaparición implicó justamente la pura incertidumbre. La peor de las prácticas represivas tuvo entonces una respuesta directamente proporcional a su magnitud. ¿Qué decían los desaparecedores? Los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, decían afuera. Y dentro de las mazmorras de los campos de concentración, decían, nadie sabe dónde están, tenemos el tiempo del mundo, ¿no? Se erigían como dioses, amos, dueños de la vida y de la muerte, esos dioses oscuros que cegaron esas vidas jóvenes comprometidas, como decía antes, con la realidad de su tiempo. Y sí, bueno, insisto, retomo esto, paradas allí, con los ojos vendados, encadenados, nos preguntábamos por la condición humana, porque durante la dictadura se puso de relieve lo peor y lo mejor de la condición humana. En un caso como plan sistemático represivo y en el otro como expresión de resistencia. En un país arrasado por lo sistemático de la desaparición, por un lado se llevaban a exponentes de una generación comprometida con la militancia, con un proyecto emancipatorio, se apropiaban de sus hijos e hijas y secuestraban también a las madres que les buscaban. Voy a hacer un par de recortes para pensar la lógica de ese sistema represivo. Recuerdo una vez, en relación a la experiencia, parada en la enfermería, cuando el médico, que era un detenido desaparecido obligado a hacer trabajo esclavo, me dijo, sacate la venda y mirá la luz del sol. Recuerdo que efectivamente a través de un ventiluz la vida de afuera se filtraba en la muerte de ese lugar, ¿no? Se escuchaban los ruidos de la calle, este lugar estaba cerca de la cancha de Boca, se escuchaban a veces los gritos de las hinchadas, se veían las sombras de los transeúntes, los vehículos, la sombra de los vehículos. Yo pensaba tan lejos y tan cerca de la civilización, podemos decir entre comillas, occidental y cristiana, como esos valores por los cuales pretendían que esa sociedad fuera hablada, sin que esas madres y familiares que buscaban a sus seres queridos supieran dónde estábamos y sosteniendo desde la condición de la desaparición esa búsqueda irrompible que engendró la lucha de las madres y también de las abuelas y de los organismos. Beatriz fue secuestrada en ese contexto de país, de región, de mundo, podemos decir, y en el marco de ese compromiso con sus ideas, con su posición en la vida, fue una militante política que apostó también a la formación crítica de las futuras generaciones. Sabemos que fue secuestrada en el jardín que había puesto con otra compañera. Su persecución fue también entonces la persecución de sus ideas. Se operaba sobre los cuerpos persiguiendo el efecto sobre las subjetividades. Quería compartir con ustedes en este sentido lo que en el año 1985, porque me parece interesante para nosotros, nosotras que trabajamos en esta profesión, lo que en el año 1985 afirmaba uno de aquellos pretendidos generales de la Nación, Agdel Vilas, que fue quien estuvo a cargo del operativo Independencia, la represión en la provincia de Tucumán, que hizo las veces, podemos decir, de un ensayo general de lo que habría de venir después, en un reportaje realizado por la revista El Periodista de 1985, dando cuenta de esos objetivos, decía que, cito, hubo que olvidar las leyes de la guerra convencional
para consustanciarse con este nuevo tipo de lucha, una guerra eminentemente cultural. Dice, si los militares permitíamos la proliferación de elementos disolventes, psicoanalistas, psiquiatras freudianos, estoy citando textual, etcétera, soliviantando las conciencias y poniendo en tela de juicio las raíces nacionales y familiares, estábamos vencidos. Por lo tanto, se planteaba la destrucción física de quienes utilizaron los claustros, dice, para encubrir acciones subversivas. En distintas directivas secretas de la llamada lucha contra la subversión, que se han ido ventilando en los procesos que juzgan estos delitos aberrantes, se reconoce incluso que ya en el año 1977 se había producido militarmente el 90% de lo que ellos llamaban la destrucción del enemigo. Sin embargo, se insistía en que la guerra contra la subversión era contra toda la población y también, a pesar de ubicar ellos una contundente victoria en el plano militar, decían que había que apuntar a los organismos de derechos humanos por el desprestigio que el autodenominado proceso de reorganización nacional tenía en el exterior. Es decir, ampliaban la persecución a las organizaciones de derechos humanos a quienes identificaban como el nuevo enemigo, ¿no? Nombraban la problemática, la cuestión de los derechos humanos en la Argentina. Entonces, efectivamente, esa Argentina en donde los desaparecedores, los secuestradores nombraban en estas directivas secretas la cuestión de los derechos humanos, podemos decir que los derechos humanos tienen un nombre en relación a la lógica inédita que se pudo construir acá, y ese nombre es memoria, verdad y justicia. Y podemos decir que el pensamiento, que puede ser lo más genuino y representativo que un ser humano puede tener, puede ser también portador de una profunda alienación, en el punto en que puede ser el ser humano hablado por el otro en tanto discurso dominante, y quien lo porta a ser fiel agente reproductor de la capacidad de los seres humanos de actuar en contra de sí mismos. Es ese precisamente el objetivo del poder en la pretendida construcción de subjetividad, ¿no? Como relato de sustento del neoliberalismo, lo vemos en el negacionismo, en todas las expresiones de tratar de desestimar y desacreditar a referentes de derechos humanos, etc. Y es esa también una de las principales cuestiones a atender a la hora de problematizar significantes como libertad, democracia, ¿no? Estos valores de los que hoy pretenden apropiarse las peores expresiones negacionistas de nuestro pasado reciente, y que son precisamente quienes atentan contra esos valores, atentaron y lo siguen haciendo frente a estos procesos democráticos que intentan reconstruirse luego de años nefastos de macrismo, que hoy, digamos, son podemos decir, una mezcla letal sumados a la pandemia. Para terminar, el otro recorte que quería hacer en torno a mi experiencia en el campo de concentración es compartir con ustedes, aprovechando este homenaje a Beatriz, una vivencia que a mí me marcó particularmente. En uno de los tramos de mi cautiverio me tocó compartir la celda con una psicóloga rosarina de 40 años, Leila Belkis Sade El Yuri, que continúa desaparecida, y decía que me marcó porque en un lugar en el que no se podía hablar, no se podía llorar, no se podía reír, no se podía tener ninguna expresión que aludiera a esta condición humana, en donde se trataba precisamente, se apuntaba a la despersonalización, a la pérdida de la identidad, a reducir a las personas a puro desecho, justamente pudimos construir juntas pequeños, entre comillas, actos de resistencia. El hambre en ese lugar era desesperante, la comida era espantosa, escasa. Entonces Leila, a pesar del hambre, cuando llegaba la comida, del asco no podía probar bocado y me la daba a mí, que me comía la de ella y la mía. Tiempo después me empezaron a dar a mí un huevo duro por el embarazo, cuando ya no estábamos juntas, y yo les pedí a alguna de las personas secuestradas que nombraban como destabicadas, que estaban obligadas a hacer trabajo esclavo, de limpieza y reparto de comida, que le llevara ese huevo a Leila para que pudiera alimentarse. Ella me decía que había que triturar bien la cáscara y comerse todo por el calcio. En todo tiempo y lugar se construyen respuestas de vida, siempre.
frente a lo más inhumano de lo humano, que fue el sistema concentracionario que se llevó a Beatriz, que seguramente debe haber vivido experiencias de vida también de solidaridad, que se llevó a Leila y a tantos y a tantas, surgió lo más humano de lo humano, frente a lo más inhumano de lo humano, en su expresión simbólica más paradigmática. Las madres, las abuelas, los organismos que hicieron de los derechos humanos en la Argentina un pacto civilizatorio sin precedentes en defensa de la vida. Una respuesta eficaz, podemos decir, un modo de saber hacer frente al odio, a ese odio como pasión oscura, una respuesta ética y de dignidad que fue el legado de las y los 30.000, a quienes en este acto traemos también a nuestra memoria y también homenajeamos y están presentes ahora y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Continúan llegando saludos de todo el país, de colegas. Les recuerdo a quienes están siguiendo la actividad por YouTube que por el chat pueden hacer preguntas que al final nos vamos a leer a la expositora. Continuamos con Adriana Beade. Adriana es psicóloga, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también es detenida desaparecida. Adriana, te doy la palabra. Gracias, Becky. Bueno, yo sobre todo quiero agradecer la invitación que la Federación, que nuclea los colectivos organizados de psicólogos y de psicólogas del país, haya pensado en mi participación en este panel para conmemorar, que es recordar con otros, a Beatriz Perocio y con ella a todos los colegas que han pagado con su vida y con su sufrimiento para hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para todos y para todas. La invitación me resulta un honor y espero estar a la altura. Quiero arrancar esta conmemoración con unos versos del Martín Fierro. Versos que nos legan historias y que, del Martín Fierro y que como tantos otros gauchos fueron testigos y también víctimas del primer genocidio perpetrado en nuestro país, crímenes y silencios sobre los que se sentaron las bases de organización política de la República. Arranco con los versos. En soledad tan terrible de su pecho oye el latido. Lo sé porque lo he sufrido. Tal vez en el purgatorio las almas hagan más ruido. Allí se amansa el más bravo, allí se duebla el más fuerte. El silencio es de tal suerte que cuando llegue a venir se le han de sentir las pisadas a la muerte. Los especialistas en catástrofes insisten en poner de relieve que las catástrofes son obra de la mano del hombre. ¿Por qué? Porque el saber acumulado que tenemos como humanidad nos da la posibilidad de hacer lo posible para minimizarlas o evitarlas. Y yo si nombro las catástrofes es porque mayoritariamente en los imaginarios colectivos se suelen adjudicar a la naturaleza y no a la mano del hombre, pese a que en Cuba, por ejemplo, los huracanes causan menos daños que en Haití o en Estados Unidos. El común de los ciudadanos no incluiría en la categoría catástrofe las catástrofes sociohistóricas, la hiperinflación, la crisis del 2001 o el terror de Estado. Y yo quiero enfatizar en esto para orientarnos en ciertas oscuras particularidades de lo humano. Despojar de autoría estos hechos seguramente es una estrategia defensiva para protegernos de la angustiante pregunta por la capacidad que tenemos los seres humanos de tornar prescindibles o sacrificables a alguno de sus miembros. Esta instalada, desafectivizada y aceptada crueldad de
deshumanizar a tantos o de quitarles a tantos categoría humana. Cuando el poder y la razón instrumental convergen para dirigir acciones en nombre de un bien o para evitar algún o algunos males, suele suceder que acudimos, consciente o inconscientemente, a encubrir con múltiples nombres esa operación que consiste en deshumanizar. Por ejemplo, cuando la invasión a Irak se la nombró a las muertes como daños colaterales. Vivimos cotidianamente con esos modos de nombrar que escamotean humanidad y verdad cuando decimos o nombramos a una como guerra o una invasión imperialista o como guerra civil a un golpe de Estado, como aún sucede en España, país e historia que no me es ajena, ya que alojó mi exilio como el de tantos argentinos. Vuelvo a situarnos en lo que hacemos también con la palabra, esa operación de sustraer humanidad a muchos y en las que el quedar atrapado es un consentimiento subjetivo e inconsciente a una operación deshumanizante. En nuestra historia, el propio poder estatal nombró a sus asesinados como desaparecidos, a sus enemigos como subversivos. También intentó nombrar los crímenes de lesa humanidad y el genocidio como errores o como exceso. De esta operación fuimos objeto y también sujeto, y es una de las aristas de la catástrofe ética que hemos de procesar y elaborar para no quedar atrapados repitiendo. Los especialistas en catástrofes se encargan de resaltar que lo que recae sobre el conjunto de lo social no solo afecta a todo el conjunto, más allá de que haya afectados mayores o menores, o directos o indirectos. Y un hecho preciso, un indicador claro de esto aparece en el lenguaje y señala lo colectivo del daño, es porque ese acontecimiento pasa a ser un ordenador histórico, un ordenador del tiempo en la discursividad de todos quienes componemos una comunidad. El acontecimiento puntúa historias singulares y colectivas. Así decimos cuando la hiperinflación o los santafesinos dicen fue antes de la inundación. A mí, en relación al terror de Estado, siempre me ha resultado llamativo que por un lado hacemos una inclusión cuando discursivamente mencionamos nuestra historicidad con la marca de ese tiempo en la vida de todos, pero seguidamente sustraemos subjetividad al no contarnos entre los afectados y pensar que eso le pasó a otros. Seguramente es una estrategia defensiva ante el dolor de reconocer la magnitud del miedo y el espanto que hemos sufrido todos los que componemos nuestra sociedad. Es curioso que el resto del mundo haya podido reconocer ese dolor y ese espanto, también haya podido reconocer lo que hemos hecho socialmente para resarcirlo. Lo reconocen a veces con mucha más claridad que nosotros mismos, que en muchos sentidos seguimos protegiéndonos de tanto desamparo. Este es un aspecto en el que quiero detenerme, una preocupación personal, romper o deconstruir la idea del que el terror de Estado tocó solo a algunos. Recuerdo hace varios años escuchar a una persona a la que no tocó el terror de Estado y que por trabajo tuvo que asistir a presenciar la tarea de los antropólogos forenses en nuestro cementerio municipal. Esta persona me contaba desgarrada cómo asistió sin quererlo a la búsqueda, que el esposo y tres hijas de aquel a quien buscaban y no encontraron, un desaparecido.
Estas 4 mujeres resistieron de pie todo el día el inclemente sol veraniego paranaense, sin aceptar ningún otro cobijo que un sombrero o alguien que les acercaba agua a cada rato. Esta persona me dijo, yo sabía que eran 30.000 desaparecidos, pero ahí entendí que no eran 30.000 los desaparecidos y muertos. Entendí que eran 30.000 por 4, haciendo alusión a la madre y 3 hijas de la escena a la que asistió. 30.000 por 4, me dijo. 30.000 por todos, en realidad. A mí todavía me sobrecoge la magnitud de lo que hizo en ella este descubrimiento. El terror de Estado es en la gestión de cuerpos y de almas del conjunto de la sociedad. A algunos los torturó, los encarceló, les robó los hijos, los asesinó incluso negándoles la dignidad de una tumba, los obligó al destierro. Sobre algunos cuerpos descargó el peso de la violencia literal, sobre todos los cuerpos argentinos, la violencia del miedo y el terror. Supongo que sería alguna dosis de ingenuidad pensar que el intento de la dictadura fue solamente aniquilar a algunos enemigos políticos, y digo algunos, aunque fueron muchos los asesinados. Y digo dosis de ingenuidad porque los argentinos crecimos repitiendo la frase sarmientina, bárbaro, las ideas no se matan. Bárbaro, y si las ideas no se matan, porque no se pueden matar, ¿por qué matar a tantos? ¿Por qué descargar tanto horror y miedo sobre todo? Masera nos lo respondió. Lo que hacemos, lo hacemos para el futuro, para las generaciones venideras. Así que perdamos ingenuidad, los efectos nos habitan, nos siguen habitando a todos. La gestión de cuerpos y almas con el miedo como catalizador sigue estando presente. Y aquí vuelvo a recordarles los versos que leí del Martín Fierro, que siempre me estremecen. La presencia de vida solo como registro propioceptivo. A eso nos retrotrae el miedo, a ser cuerpos, sonidos, fríos, latidos, pisadas. Esa es, entre otras cosas, porque no nos es nada fácil no proyectar este miedo al futuro. Esto nos retrotrae a cuidar solo nuestra propia sobrevivencia y en términos colectivos a pensar solo en cuestiones individuales. El efecto del miedo y el terror en los huesos y en las carnes nos reduce a sobrevivir despojados de humanidad, se rompen los lazos de la fratria, se alimenta la desconfianza y el desconocimiento en el prójimo. Bueno, para no extenderme más, simplemente quiero hacer alguna reflexión en relación a la impunidad, que no fue solo del aparato del Estado con sus fuerzas de seguridad, sino avalada por otros poderes, los médicos en las morgues que certificaron defunciones o causas de muerte fraguadas, jueces que no escucharon denuncias y no las vehiculizaron, o que negaron recursos de amparo, o vecinos que escucharon gritos y torturas en el D2 en Córdoba, en pleno centro, o en el Servicio de Informaciones en Rosario. La oscuridad de estos años nos concierne a todos de muchas maneras. El trabajo de memoria, creo, en relación a las 3 banderas forjadas, a ese horizonte de destino forjado por las organizaciones
de derechos humanos, seguramente la que más hemos logrado extender. Como me detuve en nombrar mucho los efectos del miedo, que también quiero nombrar algunos efectos de lo que hemos conseguido hacer desde organizaciones de derechos humanos y variadas militancias, que también es un trabajo incesante de elaboración y de trabajo sobre la memoria colectiva. Desterramos algunos eufemismos para nombrar el terror de Estado como proceso. Hemos conseguido la inclusión de palabras en el diccionario de la argentinidad, cuyo valor simbólico es en la historia. Palabras como nietos restituidos. Hemos forjado conceptos que hemos aportado a la ciencia, índice de abuelidad, la organización de bancos de datos genéticos, hemos hecho múltiples aportes jurídicos sobre derecho e identidad, sobre miradas y aportes que modificaron tipificaciones en muchos de los delitos perpetrados. Más exitosa ha sido, para mi gusto, la batalla cultural que hemos dado sobre la memoria. Por suerte, en relación a justicia y verdad, todavía se desparraman en el territorio nacional muchos juicios, aunque muchos van más lentos de lo que esperamos. Bueno, me interesa decir que combatir la impunidad es una tarea necesaria, que los juicios son importantes en este sentido, porque restituyen legalidad a toda la comunidad. A esta legalidad la reconstituyen hacia el pasado, la otorgan al presente y nos hacen posible extender esa legalidad al futuro. Es esta restitución de legalidad la que pone límite al desmoronamiento de las referencias y explosiones de cualquier garantía que pueda dar la palabra, que el miedo siempre hace sufrir en la condición humana. Bueno, yo agradezco la participación en este panel, agradezco estar conmemorando, recordando con ustedes a Beatriz Perocio y a tantos. Muchos de los que perdimos fueron mis amigos y amigas, mis compañeros y compañeras y mis colegas. Nada más. Muchas gracias, Adriana. Muy interesante las reflexiones de Adriana, y muy interesante esto que señalaba de los aportes de los organismos de derechos humanos en la política pública. Le voy a dar la palabra a la compañera Ana Jovic. Ana es psicóloga, docente y alfabetizadora de la provincia de Córdoba, también es detenida desaparecida. Ana, te doy la palabra. Bueno, hola, buenas noches. Como dijo Adriana, voy a tratar de estar a la altura. Mis dos compañeras que me antecedieron han hecho dos profundísimas reflexiones. Para empezar quiero agradecer a Beto que me invitó a tan emotivo evento. Realmente es tan fuerte, tan importante traer a Beatriz acá. Y también a la Secretaría de Derechos Humanos, por supuesto, cuyo trabajo permanente es tan importante en nuestro país. Yo vengo de Córdoba, vivo en Córdoba y estuve 2 años secuestrada en el campo de concentración de La Perla. Y a mí el Beto me dijo que contar un poco desde
desde la experiencia. Me parece que el marco más político y más institucional y más filosófico, si quieren, que han hecho mis dos compañeras, es muy, muy completo en relación a lo que nos pasó. A mí me quedé pensando, porque es una reflexión permanente, que hice todo el tiempo adentro y después afuera, el tema de la condición humana que planteaba Ana María, cómo un hombre puede hacer esto a otro, cómo un ser humano puede hacer esto a otro, y esta es una pregunta a la cual, bueno, seguiremos haciéndonos, porque es muy insoportable, pero a la vez le encontramos la compensación pensando todas las otras cosas maravillosas de las que es capaz nuestra especie también. Siempre voy encontrando, para seguir viviendo y para seguir encontrando la alegría, esta respuesta, ¿no? La posibilidad de la solidaridad, la posibilidad del amor, la posibilidad del arte, la posibilidad del encuentro, la posibilidad de las memorias. Creo que eso nos rescata como especie. Pero es duro el arrasamiento, ¿no? El arrasamiento de la subjetividad que funcionó, y cuando Adriana habla del miedo, me parece tan importante, porque ella dice muy bien que el miedo nos arrasó, y arrasó no solo a las víctimas directas, sino arrasó a la sociedad. Y bueno, les cuento que yo, después de mis 2 años de la Perla y luego del exilio, me empecé a curar cuando pude empezar a hablar, y esto lo cuento como psicóloga, lo cuento como trabajadora de la educación también, y como trabajadora con mujeres víctimas de violencia de género, de violencia familiar, con mujeres golpeadas, y realmente el encuentro de la palabra tiene un valor terapéutico infinito. Nosotros los psicólogos lo sabemos. Y en ese sentido, yo escribí un libro que se llama El silencio. Y justamente les voy a leer algunos pedazos de allí, porque pensando en los psicólogos víctimas del terrorismo de Estado, una de las personas que yo recupero y rememoro y nombro en ese libro, porque nombrar es dar existencia, es a Esther Felipe, que es una psicóloga que estuvo en La Perla, a la cual yo vi ahí adentro, y que secuestraron cuando tenía su bebé de 24 días, y tenía los pechos llenos de leche. Y luego la mataron, a ella y a su compañero, Luis Mónaco. Y quiero leerles el final del libro, donde yo hablo de ella, porque viene el caso. El 25 de agosto de 2016 se dio lectura al veredicto de la mega causa La Perla. 2 días antes, en la fuerte movilización que se produjo en torno a la sentencia, me invitaron a la Facultad de Psicología para un homenaje a Esther Felipe, la de los pechos llenos de leche. Allí me encontré a la hermana de Esther, Liliana, música y cantora, también a la hija de Esther, Paula, periodista y escritora, al hermoso nieto de Esther, Camilo. Plantamos un árbol, cantamos con Liliana, y conté a los presentes el encuentro que aquí digo. 2 días después, escuchamos Cadena Perpetua. Por Esther, y por 800 más, por Esther y su leche. Bueno, haber podido, para mí, encontrar las palabras que me permitieron
tratar de entender este horror, tratar de al menos contarlo, tratar de decirlo, me permitió salir de ese lugar del silencio. El lugar del silencio al que me habían reducido a mí, pero también a gran parte de la sociedad argentina, y en ese sentido sí comparto con Ana María que hubo un grupo importantísimo de familiares y de las madres que fundaron la resistencia desde esta apuesta a la palabra. También me parece interesante contarles que mi silencio duró muchos años y me parece importante como terapeutas poder pensar en ese silencio en términos del tiempo de cada uno. Cuando trabajamos con víctimas de cualquier tipo de violencia, pensar que la posibilidad de que esto sea dicho cuándo y en qué momento, en el tiempo de cada uno, es importantísimo para poder soportar y sostener un tratamiento de este tipo. Y lo estoy contando desde mi propia experiencia y como habiendo padecido esto y también como terapeuta. El tema de los tiempos y de la subjetividad y el entorno social, ¿no? O sea, la posibilidad que tuvimos en la Argentina de la memoria, verdad y justicia cuando comenzaron los juicios, fue fundamental para que pudiéramos salir adelante en esta posibilidad de decir esto que parecía tan indecible. Y lo vamos construyendo de a poco, y lo vamos construyendo día a día, y no se termina más, porque el trabajo de la memoria es un trabajo para siempre, y es una huella definitiva en la historia de este país y en la historia de cada uno de nosotros. Hace unos años yo participé de un espacio donde trabajábamos con mujeres víctimas de violencia, y en una jornada de psicólogos de la República Argentina nos dieron un premio por este trabajo que se llamó justamente Beatriz Perocio. Y en ese momento algo de eso se unió. Y yo quería leerles esto en relación a Beatriz, porque fue muy conmovedor que ese premio justamente de trabajo con mujeres víctimas tuviera su nombre. Este premio no es cualquier premio, es un testimonio. Dijo Roque Dalton, el poeta guerrillero salvadoreño, y vendrán nuevos hombres pidiendo panoramas, preguntarán qué fuimos, quiénes con llamas puras les antecedieron, a quién maldecir con el recuerdo. Bien, eso hacemos. Custodiamos para ellos el tiempo que nos toca. Eso es mantener la presencia de su ausencia definitiva e intangible, la presencia que insiste, que no se acalla, que grita desde esa foto última, desde la última nota a su compañera, escrita con el apremio de quien la llevaba a una supuesta averiguación de antecedentes. Vení a buscarme, ahora, pues si me demoro habrá que avisar al trabajo. No te asustes. Chau, Bea. Y el premio fue dado a compañeras que trabajan con situaciones de violencia de género, convencidas de la defensa de los derechos de las mujeres, de la necesidad de desnaturalizar en aquellas víctimas ese lugar. Las mujeres que asistimos, en su inmensa mayoría pobres, con escasos recursos materiales y simbólicos, sin embargo, como Beatriz, la de la FEPRA, resisten. Hay algo del brillo de la rebeldía en ellas que les impulsa a salir de allí. Beatriz, las mujeres víctimas de violencia. Cuánto en común, cuánto silencio, cuántos años de oprobio y humillación. Beatriz tenía 30, trabajaba con niños estimulando el pensamiento crítico y la creatividad. Fue brutalmente torturada en el campo de concentración El Vesubio,
no soportaron su brillo como el de tantos y tantas. Había que apagarlo con dolor y muerte, desaparecerlo. Y en esas estamos, insistiendo, resistiendo, dejando señas, huellas para los nuevos hombres, para que se sepa quiénes fuimos, quiénes somos, quiénes seremos. Beatriz Perocio, presente en nosotras y en todas las víctimas. Bea, te seguimos buscando, nos orienta tu luz. Bueno, eso es todo lo que yo tenía para comentarles hoy. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Antes de darle la palabra a Leo y a Beto para ir cerrando la actividad, vamos a abrir unos minutitos el micrófono para los colegas que están conectados en este Zoom. Muy brevemente, damos la palabra para que algunos compañeros y compañeras de los que están conectados puedan intervenir. Se puede habilitar el micrófono y interviene directamente. Ahí, Viviana. Sí, habilitate el micrófono, Viviana. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Estoy muy emocionada. La verdad, no, es conmovida. Eh, pero bueno, me fui acordando de muchas cosas a medida que hablaban las compañeras, a medida que hablaba Beto, el Leo. Bueno, una de las cosas es que veníamos ya con mucha carga, ¿sí? Desde el 66, en donde habíamos sido considerados ideología exótica, había toda una formación, una conformación dentro de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas respecto de nuestra tarea y de nuestra mirada respecto del mundo, y bueno, evidentemente, así como había como dijo Ana María, respecto de la conformación de subjetividad, que es todo un trabajo de décadas, podemos encontrar raíces ya en esa parte de la historia, también en el discurso de Macera, cuando señala que Freud, Einstein y Marx son las tres calamidades que hay que conjurar para que esta sociedad cristiana y occidental en la debacle. Y también me acordaba de las cartas de Maud Manony, en donde ella hablaba acerca de los desaparecidos, y ella decía, ya en sus cartas no son 30.000, ella hacía esta cuenta, ¿no? Un poco la cuenta que hacía Adriana, ¿no? Pensemos en todas las familias que quedan afectadas por esto, por el terrorismo de Estado, y evidentemente todo lo que han traído las compañeras, lo que ha traído Ana de su experiencia en La Perla también, habla de una persistencia, ¿sí? Y por eso quienes estamos comprometidos con los derechos humanos en diferentes formas, decimos que hasta que no aparezca el último nieto, el delito se sigue consumando, ¿no? Y la lesa humanidad, esto que sigue, ¿sí? Dañando, lesionando, es un poco eso, ¿sí? La continua
la continua repetición del delito y del dolor y del daño, y realmente lo único que tenemos es la memoria para conjurar todo esto y para hacer lo posible para no repetir. Yo quería agradecer a las compañeras por haber hablado, por haber participado de todo esto, por haber compartido todo esto con nosotras y nosotros, y bueno, y decirles que por lo menos en lo que de nosotros depende, vamos a seguir siempre transitando el camino de la defensa de los derechos humanos, con Beatriz y con todas las mujeres y las compañeras y los compañeros que dieron su vida y su vida les fue arrebatada. Eso. Gracias por este momento. Muchas gracias, Diana. Creo que Ángela está levantando la mano, ¿puede ser? Tienes que desmutearte, Ángela. Tienes el micrófono cerrado. Tienes que desmutearlo. Ahí está. ¿Está? Sí. Sí, ahí está. Gracias, como les dije en el chat, a las tres compañeras que nos recordaron tan vívidamente, no solamente el dolor, sino las reflexiones de su cautiverio, durante y después. En estos días, como en todos los días, he recordado mucho a Beatriz, no solamente a la Beatriz sacrificada, sino a la Beatriz, la piba contenta con la que comíamos asados y peloteaba después un picadito con los muchachos, que era su pasión, una de sus pasiones, el fútbol. También la Beatriz que recorrió sistemáticamente los lugares de trabajo de los psicólogos en Buenos Aires, porque de la transformación de las formas de trabajo, de la posibilidad de que nos comunicáramos y nos agremiáramos, hizo una de sus tareas y de sus banderas. Pero sobre todo quiero convocar algo que me sigue lacerando en este momento, que es, pese al camino que venimos recorriendo, desde antes y después de estos sacrificios, desde antes y después de estas avasallantes manotazos del imperialismo en quitarnos la libertad y en arrasar con las vidas en nuestros pueblos, quiero recordar también que podemos seguir luchando y lo estamos haciendo para que eso cambie, que hemos resistido muchas andanadas, las que se han hecho en nombre de las sazonadas militares y las que se han hecho confundiendo al pueblo con el disfraz de la democracia, y que estamos restableciendo el derecho a aparecer de los desaparecidos de la salud mental, que no solamente son los compañeros que han venido luchando antes y después de la sanción de leyes que restablecen la dignidad de la salud mental con la dignidad de los derechos humanos, que son los desaparecidos que están volviendo a ser defendidos en sus lugares de encierro. Cada vez están siendo más respetados, cada vez estamos implementando mejor la Ley Nacional de Salud Mental, cada vez estamos avanzando en esto y no tenemos que cejar ante ningún embate, ni ante ningún manotazo corporativo que quiere sacrificar la salud de nuestro pueblo, sacrificando su salud mental y la dignidad de sus derechos. Me alegra mucho, en medio del dolor que recordamos, estar reunida con tantos compañeros y compañeras que seguimos luchando en esto y que ganaremos.
hasta la victoria, siempre, como han triunfado aquellos que ya no están. El mejor homenaje que le podemos hacer es seguir peleando por lo mismo. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. ¿Algún compañero o compañera quiere hacer algún último comentario, una última reflexión? Yo, Adel, puedo hacer un perfecto. comentario súper cortito. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, primero agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos y a FEPRA por reunirnos, ¿no? Por propiciar este encuentro para recordar a Beatriz, pero también a todos los compañeros y las compañeras víctimas del terrorismo de Estado. No hay mucho más para agregar, solo además del agradecimiento, bueno, la reivindicación permanente, ¿no? de la palabra, de la lucha de Beatriz, de su figura, de ese legado que nos deja a todos y a todas. Nosotros particularmente desde la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, de la APA, bueno, nos toca y nos atraviesa muy fuertemente su presencia, que es permanente. La verdad que es conmovedor encontrarnos en estos espacios. Estuvimos hoy más temprano en La Plata también, con Leonardo, con Beto, bueno, con Adel y con otros compañeros y compañeras. Yo lo que quisiera destacar es que hay algo que a mí me viene llamando la atención desde hace un tiempo y lo quiero mencionar, que es la presencia de la figura de Beatriz en las generaciones más jóvenes. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires venimos reivindicando, por supuesto, su figura desde los espacios de militancia y los espacios gremiales, y la verdad que es muy gratificante ver cómo los espacios estudiantiles y las nuevas generaciones van tomando su nombre y su figura y su legado como una bandera, como para pensar, repensar y luchar por una salud mental para que dignifique la vida de nuestro pueblo. Así que bueno, nada, solo quería compartir esto con ustedes y agradecer nuevamente por esta reunión y por este encuentro. Muchas gracias, Lupe. Aprovecho esto que traía Lupe para compartir que desde hace varios años que militamos en la Facultad de Psicología de la UBA, venimos pidiendo que el aula mayor se llame Beatriz Perocio, y lamentablemente la actual gestión de la facultad se viene negando sistemáticamente este pedido que venimos realizando desde hace muchos años. Le voy a dar la palabra a Julieta Calmel, que es subsecretaria de Salud Mental y Consumo Problemático de la provincia de Buenos Aires. Juli, te doy la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estuve siguiendo un poco la actividad entre una cosa y otra, así que no estaba con la cámara abierta. Bueno, como decían Irupé, Adelki y muchos otros, nos vimos más temprano en la provincia de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología de La Plata, una de las facultades que va poniendo el nombre de Beatriz en sus aulas magnas, en sus espacios de memoria, al igual que lo hizo también la Facultad de Psicología de Rosario, y como cuentan acá los compañeros, sucederá de una forma u otra en la Universidad de Buenos Aires también, ¿no? Pensaba que qué importante que estemos teniendo este encuentro en este día, en el marco de una actividad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Ya los espacios de encuentro, de conmemoración y memoria forman también parte de las políticas estatales, ¿no? Me parece que eso es algo importante a
también a destacar. Y bueno, como decía Irupé también recién, en la figura de Beatriz se sintetizan un montón de luchas históricas de nuestro país, del campo de la salud mental, que es un campo muy atravesado, ¿no? por luchas históricas que la dictadura interrumpió, muchas de ellas, y que para todos siempre fue muy importante en el marco de las políticas de memoria también reivindicar y alzar también las luchas por las que los compañeros en muchos casos también dieron su vida, pero su vida no solo en el sentido de lo que la muerte interrumpió, sino en cómo desplegaron su vida, en cómo amaron las políticas, ¿no? vinculadas a la igualdad, vinculadas al acceso a la salud, en mucho de lo que hace a nuestro campo. Y también pienso que el campo de la salud mental en la Argentina también estuvo muy, muy marcado por la posibilidad de inventar formas, dispositivos, lenguajes, teorías, por ser un campo muy, muy vivo, muy potente. Y me parece que estamos en un momento de la historia, también a 10 años de nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que esas potencias tienen que traducirse en una nueva etapa también para la Argentina y para el campo de la salud mental, ¿no? En la provincia de Buenos Aires estamos trabajando con ese espíritu, con ese deseo, con esas ganas, y también nos venimos encontrando con muchos de ustedes, invitando a muchos de ustedes también a que puedan acompañar este momento de la salud mental en la provincia. Y bueno, como también decíamos más temprano, reencontrando en muchas marcas simbólicas de nuestra historia también huellas y momentos de síntesis que nos permiten también caminar hacia adelante con un legado hermoso e inmenso de nuestro país, que tiene que permitirnos que la Argentina vuelva a ser un orgullo de la salud mental en el mundo, porque entendemos, tenemos todo para que eso pueda ser así. Y bueno, se agregó a la salud mental argentina no solo el dolor por los compañeros que perdimos, que están en nosotros, no solo en nuestra memoria y en nuestro corazón, sino en nuestras luchas, en nuestras construcciones, en nuestras conquistas, sino que a la vez también se incorporaron los derechos humanos, y la ley de salud mental tiene esa marca lacrada en su texto, y somos muchísimos, ¿no? psicólogos y psicólogas en la Argentina, que eso lo estamos convirtiendo en realidad en las prácticas y en las construcciones que hacemos. Así que creo que en eso también están nuestros compañeros, en eso también está Beatriz, que además es alguien que apostó mucho a los niveles de organización y de construcción, y me parece que ahí también hay otra enseñanza importante para nuestro campo, y bueno, para hacer también de las políticas estatales, como nos toca a algunos de nosotros en este momento, que vuelvan a construirse en un campo que nos llene de orgullo, y bueno, y que permita a las personas que en algún momento de su vida, por diferentes circunstancias, pueden necesitar atención, acompañamiento, escucha, presencia, que encuentren en las políticas estatales la mejor versión de lo que podamos dar en materia de salud mental. Así que bueno, nosotros ahí guardamos a Beatriz en el motor de todas esas construcciones de este momento, y bueno, es muy lindo hacer un impas para volver a recordar a los compañeros y que eso nos relance. Muchas gracias, Filipa. Bueno. Para ir cerrando la actividad, vamos dando la palabra a Leo y después a Beto. Leo, te doy la palabra. Bueno, simplemente ya nos quedan pocos minutos. Saludar a todos, a todas. Realmente un encuentro conmovedor que, bueno, generó en todos nosotros, me parece, este sentimiento de aumentar nuestro compromiso por la tarea que hacemos desde nuestra responsabilidad institucional, desde nuestra responsabilidad militante, desde nuestra responsabilidad sindical.
Creo que sin duda el mejor homenaje que podemos dar a la memoria y al recuerdo de Beatriz y de tantos compañeros y compañeras es hacer frente a la tarea que tenemos por delante, que en definitiva es transformar el campo de la salud mental, hacer un sistema digno, inclusivo, y ese camino creo que estamos todos. Y en definitiva, esta construcción colectiva es colectiva y es transgeneracional, ¿no? Y esas luchas y esas experiencias que empezaron hace tanto tiempo fueron demoradas, si se quiere, por la dictadura militar, pero no están muertas, están bien vivas en cada uno de nosotros y en cada uno de los usuarios, usuarias que merecen una vida mejor. Así que muchas gracias por este encuentro a todos ustedes. Gracias, Leo. Beto. Bueno, gracias. De 2 o 3 cosas, desordenadas pero rapiditas. La primera, lo dije esta mañana en una reunión que tuve con ella y un par de personas más, se puede hacer salud mental como marca la ley, y es lo que está haciendo la Provincia de Buenos Aires. Entonces, también decirlo acá, que estamos nosotros, que somos parte de este proceso de construcción importante que desarrollamos desde el colectivo de psicólogas y psicólogas, como en la FEPRA. La segunda, me parece que tenemos la obligación, nosotros los militantes, de también estar muy atentos a no comernos gambitos que algunos actores en el marco de la historia intentan imponer. La Viviana contaba del discurso de Macera en el año 77, cuando le dan un honoris causa en la Universidad del Salvador. En democracia, nosotros tuvimos al mismo rector en una universidad privada de la República Argentina donde se enseñaba psicología. Yo confío, leí, en algún momento Perón decía que los malos se pueden volver buenos, para emularlo con otra condición que era mucho más difícil según él. Creo que nosotros tenemos la obligación de estar atentos a estas movidas que muchas veces se van dando por parte de algunos personeros, y si los personeros se han vuelto buenos, poder alojarlos como un indicador, porque los vamos viendo en distintos órdenes de nuestra acción cotidiana. Y lo tercero, además de agradecer a cada uno de los compañeros y compañeras de la Junta, a los presi y las presis, a la gente que quiero y que están acá y que los veo ahora en este Zoom, es agradecerle la fiereza a Ana María, a Ana y a Adrián. Yo no podría expresar absolutamente nada de lo que ustedes han expresado sin quebrar. Así que por esa fiereza que es también bandera para nosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias, Beto. Agradecer nuevamente a Ana Ilovich, a Ana María Cariaga y a Adriana Reale por este diálogo, estas muy interesantes reflexiones, intervenciones que hicieron las compañeras. Estamos ya finalizando la actividad, así Beatriz Perocio presente. Muchas gracias para todos y todas.